tesis, porque también Carla Trat tiene que, miembro de nuestro consejo asesor, ya le estamos mandando la invitación a Javier Romo Micho para que forme parte de nuestro consejo científico, así como al maestro Molina, el doctor Anle, para que continuemos con estas sugerencias. Ahorita va a poner la diapositiva de despedida con Enfócate, donde el doctor Romo Micho sugiere estos autores, este marco teórico, lo va a proyectar Iram despuesito de que escuchemos muy rápidamente 10 minutos. ¿Estás ahí, Carla Trat? Sí, aquí estoy. Perfecto, entonces vamos a darte la palabra porque sabemos que también estás con mucha presión de tiempo y siempre los tiempos son muy complicados, entonces vamos a escucharte 12, 15 minutitos los que tengas disponibles. Por favor, adelante. Sí, Museos, universidades abiertas. Querida Carla, adelante. Micrófono y hola, pantalla son tuyos. muy buen Regresamos con la día. discusión después de Carla. Adelante. Muy buen día a todos. Bueno, yo voy a hablar de Bellas Artes el día de hoy. No sé si ya estoy habilitada para compartir pantalla. Siempre están dados todos los permisos en Ya, este seminario desde un inicio. Gracias. perfecto, ahí está. Déjenme solo la ponemos. Bueno, pues hoy vamos a visitar este maravilloso recinto. Quiero hablar sobre identidad. He estado reflexionando mucho respecto sobre la identidad con este evento, con pues esta manifestación cultural que es el Mundial. Al final voy a cosas muy interesantes. Y Bellas Artes. Bueno, todos lo conocemos. Inicia su construcción, para que tengamos y en primera plana. En 1904, Porfirio Díaz lo manda a construir para reemplazar el antiguo Teatro Nacional y para tener el centenario de independencia. En ese primer momento, el Adamo Boari, debido al hundimiento y a que explota la Revolución Mexicana, se abandona la obra. De 1910 a 1934 el palacio queda como pausado y en 1934 se retoma, termina la construcción el arquitecto comunal. ¿Qué vemos fuera y qué vemos dentro de Bellas Artes? Bueno, fuera siempre vemos gente. Ahorita les voy a pasar un video muy gracioso. Ahora, toda esa explanada sirve para que las personas cambien el mundial, por ejemplo. Yo les traigo aquí un título que me encantó, porque el Palacio de Bellas abre sus puertas a la disrupción en dos secciones específicamente. Por fuera, el palacio tiene una arquitectura Art Nouveau, por dentro es Art Deco, tiene detalles prehispánicos, y hay dos joyas que están consideradas como piezas únicas. Este telón de cristal, que bueno, yo he tenido la suerte de bailar en Bellas Artes, y es muy curioso, porque empiezas a bailando como en la parte de más atrás del foco, y terminas bailando en proscenio por el hundimiento que existe en el teatro. Entonces tú tienes incluso que cambiar la forma en la que ejecutas los movimientos, porque literal es una resbaladilla, que si no te cuidas bien y tienes buen colmillo, te estás arriba de la primera fila de los espectadores. Este telón de cristal fue fabricado por la casa Tiffany de Nueva York, con casi 1 millón de piezas de cristal y representa, bueno, los volcanes. Hay murales que son famosísimos y tendría yo que hacer una sola exposición sobre los murales que se albergan aquí en el Palacio. Son 17 icónicos. El más importante, bueno, el de Diego Rivera, no el más importante, sino uno de los que lleva más tiempo de verdad a entender, y me voy a dedicar solo una de nuestras sesiones a hablar de ese mural, El hombre controlador del universo, que realmente si lo analizamos son temas que están vigentes en este momento. Hay Siqueiros, Orozco, Tamayo. Bueno, este me encanta porque está, pues no lo voy a explicar, pero bueno, es una ejemplificación de lo que es el muralismo. Y voy a irme hacia la primera exposición ya. Yo les puse aquí una pregunta porque sé que de ahí parten muchas cosas de lo que nos preguntamos. ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Qué es una disrupción? Yo le puse Bellas Artes abriendo la puerta a la disrupción. Bueno, la disrupción es una rotura, una interrupción brusca, algo que desbanca lo que venía empleándose o diciendo. Ahí está el maravilloso palacio. Bueno, Aztlán. Aztlán es el lugar de las garzas o de la blancura para los antiguos mexicanos, para nuestras primeras tribus. Aquí jugaron en esta muestra con la palabra Aztlán y a la exhibición le ponen Aztlán, túnel del tiempo. ¿Qué vamos a ver en esta muestra? Que recomiendo amplísimamente. Curiosamente la visité con una joven canadiense, con un joven mexicano que es mi hijo, con otros dos jóvenes, y era muy interesante observar las reacciones, a veces para los que somos mexicanos, de incomodidad, lo que nos incomoda al ver cómo hemos migrado hacia otros países y qué sucede. Bueno, Aztlán, túnel del tiempo es la primera primera gran muestra en Bellas Artes de Arte Chicano. Arranca con esta maravillosa réplica del Códice Boturini. El Códice Boturini es un documento histórico sumamente importante en México, tiene 22 láminas, se hace en el siglo XVI. El original está en la Biblioteca Nacional de Antropología, el digital está en la Biblioteca del INA, y lo que narra es este trayecto o la ruta de Huitzilopochtli y las 7 tribus que iban buscando nada más y nada menos que a la serpiente devorando, no, al águila volando, a la serpiente sobre el nopal. El enfoque curativo es bien interesante, les puse ahí quiénes son los curadores, y creo que aquí la pregunta es, ¿hacia dónde nos movemos los mexicanos? ¿Hacia dónde nos movemos los que vivimos acá en el país? ¿Hacia dónde se mueven los que viven en Estados Unidos? ¿Qué es ser chicano? Chicano, bueno, sabemos que es un mexicano de ascendencia o mexicana, nacida o residente. ¿De dónde viene la palabra mexicano? Para los antiguos mexicanos, la X se pronuncia sh. Entonces, cuando llegaron estos mexicanos a vivir a Estados Unidos, lo pronunciaban mexicano. Se fue acortando la palabra y quedó en chicano, 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 cuando ya está, como por ejemplo pensemos en Salma Hayek o estas artistas o actores que ponen en alto esta curiosa forma de hablar del chicano. Aztlán. Desde esta primera pieza sabemos qué es lo que se va a ver en esta muestra, es algo disruptivo. La iconografía es sumamente interesante, la palabra Aztlán está ahí como intervenida, tienes diferentes pasturas en la factura de esta pieza. Y me voy a ir a esto que me encanta, el barrio con V, que es una mezcla de anglicismo con palabra en español. Barrio es la forma en caló de nombrar la clica. La clica es el gang, la pandilla.
Quiero que observen muy bien como estas fotografías que, bueno, narran justamente dónde vive la gente en estos barrios, estas clicas, estas personas que pues muchas veces están además estereotipadas. Aquí hay una frase que la voy a hacer la traducción, en el museo la tienen en español también. Mirando hacia abajo ella vio que una de sus calcetas tenía como un hilo que corría. La migra llegó corriendo como una tormenta el día de hoy. Al final, el hilo podría ser como una forma en la que ella es capturada, ¿no? Como una forma en donde ella va dejando una huella. Se imaginó como llena de miedo y tenía, o sea, tenía como terror de que gracias a esa hebra, gracias a ese hilo, ella fuera capturada. La fotografía, bueno, es de esta artista y me parece, pues, como ejemplifica muy bien lo que puede ser el terror o lo que puede ser que tu vida penda de un hilo que pues sí, se deshebra, de una calceta cuando estás huyendo y no te dio ni tiempo de vestirte. Imaginemos, bueno, pues ahorita el famoso ICE. Estas se las dejé así, sin ninguna palabra. La exposición se divide en 4 núcleos: East Side Stories, el barrio, los desmuralismos y las transtemporalidades. Aquí hicieron una buena parte de la curaduría con cimientos. Y fíjate bien cómo ahí la palabra México o MMXX va volando como en fuego. ¿Quiénes son las personas que construyen los cimientos de muchas de las ciudades en Estados Unidos? ¿Quiénes son los trabajadores? Recuerden esta maravillosa película que estuvo muy poco tiempo porque no les convenía que estuviera al aire, Un día sin mexicanos. ¿Qué harían en Estados Unidos un solo día sin que hubiera trabajadores que levantaran los cimientos de esta maravillosa o no maravillosa nación que es Estados Unidos? Un cimiento a medias, ahí a la mitad, en el fondo se ven como restos de materiales de fabricación. Y aquí algo muy interesante, si tú te regresas a lo que significa la palabra Aslan, Aslan en lugar de la blancura, Whitexicans, Mexicans, chicanos, ¿quiénes están construyendo la identidad en Estados Unidos? ¿Cómo construimos nosotros la identidad desde nuestro país? ¿Cómo habitan nuestros familiares que están allá? Sobre todo en momentos en donde el gobierno, bueno, evidentemente persigue a los que tenemos sangre mexicana. Ahí, como siempre, trato de tomar una fotografía para que se vea que sí fui y que no es inteligencia artificial. Ahí estoy al fondo y me encanta porque, miren, esta tercera parte juega mucho con arte pop. Hacen una... Se dice como arte objeto, los objetos son intervenidos, entonces vean cómo tienen plumas, hay ahí como un diálogo que se mantiene entre presente, pasado, futuro, lo que en Estados Unidos pues muchas veces se lee en las calles, Fox School, por ejemplo. Este es sumamente interesante, ocupa, bueno, toda la iconografía pues de Estados Unidos, pero al mismo tiempo está el Boeing, la naranja, esta barrita pues, que tanto tomamos, los esqueletos, la cruz, Jesucristo, las prehispánicas, es un collage, es un empaste, es justo, y yo no lo podría decir porque creo que uno puede hablar desde donde es la fenomenología del cuerpo, que siempre estoy proponiendo. Yo no soy chicana, no he vivido por un periodo largo en Estados Unidos, pero me imagino que este es el sincretismo cultural con el que muchas personas viven fuera de México. Me voy a ir con el siguiente, que es Roberto Montenegro, que es algo muy interesante y nuevamente la disrupción, el muralismo fuera de la norma. Roberto Montenegro es uno de los precursores del muralismo en México, la curaduría que parece maravillosa es de Daniel Garza. Esta va a estar hasta el 6 de septiembre, la anterior ahorita les digo está hasta el 26 de agosto, hay tiempo. Son más de 90 piezas de Montenegro, un artista impresionante, polifacético, tiene obras, bueno, que de verdad hay que verlo una o dos veces, importantes. El árbol que ahorita la vamos a ver, que hace en 1922, y Bar Papillón, La vida del arlequín. Él se forma en la Academia de San Carlos, es, bueno, tan importante como nuestros otros muralistas. Sin embargo, siempre y en toda su obra va a levantar la voz por la homosexualidad, y por eso fue censurado. Es un muralista que fue castigado por sus inclinaciones sexuales y por atreverse a empezar a indagar en lo que era el cuerpo masculino. Aquí en el árbol de la vida, bueno, se le encarga entonces el secretario de Educación, José Vasconcelos, le pide que haga una representación de San Sebastián, y Montenegro lo dibuja desnudo. No sé si ven ahí al caballero vestido de negro al centro. Como le dijeron, eso no puede ser, no se ponen hombres desnudos, pues le pone una armadura al San Sebastián. Y eso es el precio, y aquí vamos a volver a hablar de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo como artista? ¿Cuál es el precio que se paga? Escuchando antes la ponencia, ¿cuál es el precio que pagas por ser auténtico, por levantar la voz, por decir en realidad quién eres? La vida del arlequín, miren aquí ya como, bueno, absolutamente, y quizá yo aquí al hacer la revisión, pues ya te estoy diciendo que veas si es afeminado o no, pero fue muy interesante ir con 4 jóvenes de distintos países a ver esta muestra, y sobre todo los que se identifican como hombres en ese grupo con el que fui, lo primero que me dijeron es muy homosexual su obra. Las manos las hace grandes casi en toda su obra, y a mí eso me encanta porque hasta dónde puede llegar lo que uno se atreve a decir. Estamos hablando, piensen, de 1922. Si yo ahorita te digo, bueno, sé artista y háblame de la homosexualidad, hay festivales que incluso ese es el tema que te piden, ¿no? Hablar de todo el tema de género, pero en 1922, en una cultura súper homofóbica como es la mexicana, moralista, que sigue siéndolo, bueno, es un acto de valentía del artista. Yo aquí les puse 2 fotografías, me encanta porque en una se ve el museo, una sala del museo vacía, en la otra se ve este papá con 2 jovencitos, 2 pequeños, viendo el museo, y aquí yo vengo a las 2 propuestas que vengo a hacerte. Esta es una fotografía mía y me encanta porque por alguna razón Bellas Artes me salió así como un chorizo flaco, ¿no? El arte es un prisma y tú decides qué quieres y qué no quieres ver de la realidad. El arte es una herramienta. Esta frase me la encontré hace poco. Era un país tan pobre que gritaba más fuerte un gol que una injusticia. Voy a regresar. ¿Qué nos permite el arte? Voy a regresar. ¿Quién eres tú en esta fotografía? ¿La sala que nunca visitas? ¿O la oportunidad de ir en familia, con un grupo de gente, a mirar y a entender la realidad de este país que, como estas primeras 7 tribus de Aztlán, decidieron moverse hacia donde hubiera buenos cimientos? Me regreso aquí. ¿Dónde están nuestros cimientos? ¿Dónde están los cimientos de los mexicanos? Si la doctora me permite, tengo un pequeño video. Quiero enseñarles Bellas Artes cómo estaba ese día. Bueno, a mí me encanta, lo voy a usar para un reportaje que estoy escribiendo para Nueva York. Y bueno, pues ese es Bellas Artes, ¿no? Ese Bellas Artes que les mostré. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Todos que estamos en este video. Y el arte chino, esta parte no me la van a dejar pasar en Nueva York.
pero quiero que veas lo que Bellas Artes se está atreviendo a exhibir. Y después que nos preguntemos, bueno, es fácil exhibirlo porque esto no sucede en territorio mexicano y son mexicanos siendo perseguidos fuera del territorio, pero ¿qué nos atreveríamos a poner en Bellas Artes? ¿Dónde están nuestras desaparecidas, nuestros desaparecidos? ¿Estaríamos en las salas importantes de Bellas Artes? Lo dejo correr, es un video dentro de la sala de Bellas Artes, Aztlán, Túnel del Tiempo, hacia dónde van estas 7 tribus en el recorrido que prometía Huitzilopochtli. La burla que el artista se permite hacer de una situación tan compleja que es que estén matando personas porque somos de ascendencia mexicana. I was born and raised here, I have rights, pero me derrito como el hielo. No puedo ser, no puedo existir, no puedo estar. MAGA, Long Live America. Y bueno, con esto pues quise dejar esta pregunta, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué podría ponerse en Bellas Artes? O sea, esto se puede poner porque no está sucediendo en la Ciudad de México. Acá también tenemos imágenes así. Los artistas levantamos la voz, los artistas nos atrevemos. Curiosamente, di un taller para 80 personas toda esta semana y hacía la misma pregunta. ¿Qué es lo que nos identifica como mexicanos? Muchísimas gracias, doctora, por la invitación y bueno, gracias a todas, a todos y a todes. Atención. Como vemos, tenemos siempre la voz de los que no tienen voz, de los que no están presentes, estos hermanos mexicanos, chicanos, y la presencia siempre del marco de derechos humanos, de derechos, deberes y libertades fundamentales. Te agradecemos mucho porque sabemos que estás a punto de entrar a la escena, que vas al festival. Tu tiempo es por eso que abrimos este paréntesis y desafortunadamente podríamos tener toda una discusión de esta cápsula que seguramente la vamos a continuar en la próxima sesión, en julio, cuando nos dediquemos específicamente a hablar de esta interacción mexicano-estadounidense, de los mexicanos que se han ido, de los mexicanos que han nacido allá y siguen persistiendo en estas identidades de México, recolonizando a Estados Unidos, que ya forman parte de un voto muy importante en ese país y una cultura digna de ser atendida y reconfigurada. El derecho no debe de ir detrás de los cambios sociales, de la dinámica, sino acompañando y por delante. Muchísimas gracias, querida Carla. Te deseamos lo mejor en este día que sabemos que tienes este festival tan importante, pero como miembro de nuestro consejo asesor, agradecemos tu presencia en esta 250 sesión del Seminario Permanente Enfocarte. Mil gracias, Sí, querida Carla. muchas felicidades, maestra, por este número. Y si alguien tiene algo que escribir, tengo todavía un poco de tiempo. Curiosamente, les diría que escribo para un centro de noticias descentralizado en Estados Unidos donde hay libertad de expresión. Sin embargo, cuando hice la propuesta de hablar un poco de esto, ¿no? No se podía. Y escribí hace poco, al revés, sobre México, y la gente de Televisa pidió que no se publique. Entonces, es interesante, queremos tener identidad, queremos poder tener esta valentía como la de Montenegro, pero la censura siempre existe. Espacios como el que la doctora y además, bueno, nos invita, tienen libertad y creo que el mundo entero está pidiendo justamente eso, que podamos ser auténticos, originales, humanos, tengamos libertad. Gracias. Aquí estoy todavía unos minutos, gracias y saludos a todos. Les voy a invitar a que vamos a entretejer estos temas que está pro Carla, el tema de la identidad, la imagen de los cimientos de los mexicanos. ¿Qué papel estamos jugando los juristas, las juristas en esta construcción, en en estas bases, en estos cimientos? Vamos a cerrar la reflexión sobre la cuestión de honor, pero sí les invito a que hagan alguna pregunta, alguna rebote. No sé si alguien quiera dar alguna retroalimentación a la maestra Carla Trat. No sé si alguien tiene por ahí levantar la manita. Muchas gracias, querido maestro Alan Soto. Tienes la palabra. Y enseguida de este paréntesis vamos a proyectar el tráiler. Daremos un par de opiniones más respecto a la película Cuestión de Honor y entraremos a el análisis de Héroes Numerados, fabuloso texto de Juan Villoro. Adelante, maestro Alberto. Sí, muchísimas gracias, doctora Estañas. ¿Qué tal, Carla? Fue un gusto escucharte, una presentación muy interesante. Mi pregunta es totalmente a partir de la ignorancia. Yo, además de jurista, soy filósofo y el problema de la identidad de lo mexicano fue tratado pues, con mucha profundidad y de maneras muy diversas por el Ateneo de la Juventud, por Leopoldo Sea principalmente. Entonces, como que las aproximaciones que yo tengo a ese problema filosófico es pues, a partir de una metafísica mexicana, ¿no? Pero me parece que la pregunta que tú planteaste al final de tu exposición más bien se estaría como intentando responder a partir de ciertas sugerencias, ciertas provocaciones del arte. Entonces, yo quisiera preguntarte si es esto posible, ¿no? O sea, ¿en qué sentido el arte, por ejemplo, podría permitir recuperar ciertas identidades de los mexicanos, si eso es siquiera posible? No sé, ¿cómo qué líneas tú dirías? Gracias. Qué interesante. Fíjate que la danza moderna en México tiene una historia muy peculiar. Era nacionalista, 100%, se usaba música de revueltas, los grandes pintores hacían la escenografía, incluso los muralistas. Y ahí era como muy sencillo abordar el tema de identidad mexicana, porque bueno, al final todo lo que se usaba era, pues casi traías el rebozo, ¿no? En este momento, bueno, por lo menos ahí te voy a hablar yo como artista, cuando voy a festivales en el extranjero, lo último que quiero es que mi identidad sea tan burda, ¿sabes? Porque es un poco la lectura a la que hemos estado acostumbrados y mucho tiempo por incluso lo que Televisa ofrecía culturalmente a la gente, ¿no? Lo que es fácil de lectura, entonces me entretiene y entonces me gusta. Uno de los jóvenes, que es mi hijo además, y hablamos mucho porque le provocaba choques a este arte, me decía es que la factura es horrenda. Yo creo que esta exposición en específico, para ser muy puntual con lo que dices, y yo como artista, lo que me gusta es ir más allá de la capa, de lo que tendría que ser mexicano, porque además si tú viste esa toma que yo hice de Bellas Artes, la hice rápida, bueno, yo hago videodanzas, a lo que nos dedicamos, la hice rápida porque me parece que si quieres hacer como una lectura rápida de lo que es ser mexicano, qué complejidad, ¿no? Incluso tú con todo este bagaje filosófico que tienes, y bueno, Octavio Paz, o sea, tanta gente que ha escrito sobre lo que significa ser mexicano, pero imagínate los de la clica,
de estos barrios, ¿qué te dirían que es ser mexicano? Para los que yo escribo, que son los latinos en Estados Unidos y que me piden reportajes de la Ciudad de México, ¿qué es ser mexicanos para ellos? ¿Qué es ser mexicano para ti con todo el bagaje? La fenomenología del cuerpo y Riquet lo que dice es, el artista está parado, pero no puede estar parado solo, sino que está inmerso en distintas esferas sociales, culturales, educativas, de heridas personales, que allá no me metí, pero bueno, yo te diría, ¿qué es identidad? Hoy lo hablaba con una psicóloga. Hay un término que es desollamiento, ¿no? Te voy a desollar, te voy a quitar la piel y te voy a dejar la piel que más duele. Yo creo que el artista se desolla para poder hablar realmente de lo que es identidad, justamente donde nadie quiere mirar. Bueno, por lo menos yo como artista le doy visibilidad. Ahorita corro, por ejemplo, a un festival de niños con discapacidad, donde a lo mejor alguien baila haciendo esto. Yo te aseguro que si voy a una compañía tradicional y subo y digo esto es danza, se va a armar un debate. Si yo a lo mejor voy ahorita que caminé por la mañana y pregunté a un hombre de la calle cuánto tiempo lleva tirado ahí viviendo y le digo qué es para él ser mexicano, pues me va a poder a lo mejor contestar algo muy diverso de lo que yo contestaría o tú contestarías con todo el bagaje cultural que tienes. Entonces, a mí me parece que es una pregunta complejísima. Y el arte permite justamente ir más allá de los libros. Por eso yo amo mi parte de formación académica, pero amo mi parte artística, porque puedo dialogar con dos mundos que son muy distintos. Yo podría haber hecho un análisis, pues, estrictamente con mirada de comunicóloga o con la maestría de arte contemporáneo que tengo del lenguaje del cuerpo en obra, pero me quise ir más allá, porque me permito estar desollada y saber qué es lo que me duele. A mí me duele un México injusto, me duele un México sin Estado de Derecho, me duele un México sin identidad, me duele un México que digan que somos los babosos que se ponen a bailar y a nadar en el Ángel cuando está inundada la ciudad porque tenemos cloacas tapadas de mierda. Mi voz de artista. Gracias, Carla. Tengas buen día. Igual. Pues no sé si alguien... Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Fernanda Gun. Y bueno, yo tengo una pregunta para usted. Es más bien sobre, creo, diferentes miradas significan diferentes conceptos. Es decir, no va a ser lo mismo para una persona chicana el significado de qué es ser mexicano que para una persona nacida y crecida aquí en México, o incluso con las diferentes clases sociales o con las diferentes comunidades indígenas que tenemos aquí. Mi pregunta es sobre ¿cuál cree que es la imagen que estamos exportando de México? Es decir, ahora con el Mundial, tenemos muchísimos extranjeros aquí queriendo conocer el verdadero México, llegar a pedir una quesadilla sin queso, cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que este Mundial significa para la identidad mexicana? Y terminar con una reflexión sobre la apropiación de algo. Es decir, no es lo mismo decir yo soy mexicana a decir tengo la nacionalidad mexicana. Cuando hablábamos con Amartya Sen, que cuando te apropias de algo que se vuelve parte de ti, es decir, yo soy artista, yo no estudié la carrera de artes plásticas, yo soy artista. Esto, más que querer una definición, es un sentimiento. Eso ya con lo que terminaría con Amartya Sen y la apropiación de la nacionalidad mexicana. Sí, vamos a pedir, por favor, una respuesta sumamente concreta. Vamos a trabajar una sesión específica sobre estos textos clásicos de la identidad, pero sí, mientras Carla está realmente haciendo su frase de su participante, porque tenemos héroes numerados y tenemos ya el tiempo un poquito apretado, sí queremos hacer énfasis en que definitivamente el gobierno tiene una responsabilidad sobre la comunicación social y sobre los íconos o símbolos que quiere proyectar, si es un México anclado en sus raíces, pero evolutivo hacia el futuro. Y la otra parte es la sociedad mexicana en su presencia como audiencia en este mundial, como bien pregunta, ¿qué imagen estamos exportando? Una es la imagen que tiene que tener planeada y proyectada el gobierno, y otra es si nosotros estamos conscientes de que esta imagen se proyecta en las audiencias, en los comportamientos en las calles, en las idas al icónico Ángel de la Independencia, en las marchas, las manifestaciones, cuál es esta exposición. Y para ello podemos tener un indicador muy claro de las exposiciones temporales que también hay en universidades, en centros, que están queriendo proyectar pues nuestras afinidades, nuestras fortalezas de manera muy importante. Antes, si quieres, Nicolás, dar alguna participación muy rápida para que Carla pueda cerrar ya este segmento y continuar con el tráiler y héroes numerados. Adelante, Nicolás Rodríguez Cruz, becario también de excelencia. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días, antes que nada, y muchas gracias, doctora. Y primero que nada, muchas felicidades por estos enfocartes. La verdad, acompañarla tanto tiempo, sí, es muy maravilloso, me da mucho sentimiento, la verdad. Entonces, yo lo único que quisiera justamente mencionar y acompañando a usted en su comentario, el tema de las exposiciones, ¿no? El ángel tan significativo que es para nosotros los mexicanos. Y hoy mismo lo vemos, ¿no? La marcha del orgullo, el 48, marcha del orgullo LGBT. Y justamente, ¿no? Es como ver esta parte de los extranjeros de cómo en principio puede ser una marcha para celebrar el triunfo de un partido y también cómo puede ser una marcha, ¿no? Justamente para proteger y salvaguardar los derechos de las comunidades, ¿no? Entonces, siento que la forma en la que los mexicanos expresamos esta imagen de lo que nosotros queremos a través de nuestros monumentos, a través de nuestras obras de arte o simplemente a través de nuestras expresiones corporales es algo que nosotros nos caracteriza no solamente como mexicanos, sino como nación. Es un comentario solamente, doctora. Muchas gracias. Sí, muy valioso porque Aristóteles ya nos decía de la virtud de la medianía. Y si analizamos todos los índices, digamos, mayoritariamente, vemos que por alguna razón México siempre está en medio. En algunos, pues desafortunadamente, estamos en lugares, digamos, primeros lugares no muy honrosos, pero en términos generales estamos en una medianía. No somos tan rígidos, tan perfectos como los japoneses, pero no somos tampoco tan desensibilizados como algunos grupos y pueblos que tienden hacia los totalitarismos o los racismos. No tenemos, siempre hay esta pluralidad, pero no tenemos ese toque dominante. Veo la mano levantada de Carlos Eduardo Sánchez porque sí me gustaría cerrar este segmento. Ya estamos muy con el tiempo encima. Adelante, Carlos, si le quieres hacer alguna interpelación a la profesora acá. Buenos días. Pues sí, la verdad es que estuvo, me impresiona mucho como dicen por ahí todo lo que hacemos los mexicanos. Creo que pues se logró impresionar que los mexicanos, por ahí decía Chabela Vargas, cómo nacemos donde se nos da la gana. Yo lo interpreto a que muchas veces no solamente nacemos, sino hacemos lo que se nos da la gana. Por más que pongan algún pero o algo, el mexicano siempre tiene una solución y una forma de hacerlo. Y otra, por otro lado, es creo la clara materialización del arte mexicano, o como dice Chicano, de que una vez, por ejemplo, cuando Dalí vino aquí a México y dijo no hay algo más bizarro que mis pinturas, que el mismísimo México. Entonces, pues es hasta cierto punto lindo que la cultura mexicana sea reconocida por eso. Lo estamos viendo, como dijeron, en esta época del Mundial,
muchos extranjeros prefirieron venirse aquí a México que a otro de los dos países que también participan, porque decían la esencia de México es la que hace divertido el mundial y lo que provoca que la afición se comparta entre ellos, ¿no? Hemos visto incluso cómo personas coreanas, japonesas, y eso llegan, ya les enseñaron a decir que chinga su madre la América o cosas así. Entonces, ese es lo que define a México, que no importa los límites que le pongas, siempre el mexicano va a estar ahí. Yo lo diría como entrometido, pero México expresa de una u otra forma sobre los demás. Tiene apagado su micrófono, doctor. Sí, gracias, Carlos. Aquí vemos precisamente esta cita. Dice, de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Efectivamente. Muy bien. Una frase de cierre, Carla, para poder continuar y que también tú atiendas a tus compromisos. La que dijo él. Nacemos donde se nos da la gana, la anoté, la voy a usar, te la robo. Prometo que en el siguiente seminario hablaré de una figura que a mí me gusta mucho, el cuervo, ¿no? Que siempre tiene como un lado que se trabaja, pero el cuervo es muy complejo. Los mexicanos somos seres muy complejos y creo que hay que hablar las partes que nos componen como sociedad y estamos en el camino de ellos, si no, no estaríamos sentados aquí. Así es que el artista, los juristas, los psicólogos, todos, esta interdisciplinaridad que está proponiendo la doctora, bueno, me parece que es el camino correcto para entender con mayor profundidad esta piel, ¿no? Esta piel que describo, ¿no? El desollado. Esa es mi siguiente, esa que estoy componiendo. Y pues gracias, doctora. Gracias a todos por su atención y no me quedé a todo el seminario. Te abrazo fuerte, doctora. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Vamos a compartir inmediatamente el tráiler